tal? ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy comenzamos con clase abierta profundizando en la historia social, política y económica de la Argentina. Ahondaremos en la década del 70. Después del Cordobazo, la confrontación entre la sociedad y la dictadura se acrecienta, lo que genera la separación de Onganía del gobierno. Lo suceden los generales Levingston y Lanusse. Este último inicia un periodo de transición hacia una salida democrática controlada. Entre tanto, radicalismo y peronismo se acercan y convocan a los partidos políticos a la hora del pueblo, un llamado a elecciones sin partidos proscriptos. Los gobiernos de Cámpora y de Lastiri son la antesala del regreso de Perón después de 18 años de exilio y de su llegada a la presidencia en 1973. Los enfrentamientos entre la derecha y la izquierda del peronismo, la grave crisis económica provocada por la crisis del petróleo y la muerte de Perón en julio de 1974 generan una grave crisis política. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, siguiendo con la doctrina de seguridad nacional propiciada desde Washington, asaltan el poder, iniciando uno de los periodos más oscuros de la historia de nuestro país. Los invito a ver la década del 70. Podría decir que el Cordobazo marca un punto de inflexión en la historia política argentina, no solo por haber terminado con la gestión dictatorial de Onganía, sino porque mostró la capacidad de lucha de los trabajadores, de lucha y de organización, más otro elemento, la unidad de los trabajadores con los estudiantes. El contexto es de una fortísima confrontación entre la sociedad y la dictadura, pero las Fuerzas Armadas todavía mostraban cierta capacidad de reacción y en lugar de Onganía, tumbado por el Cordobazo, nominan como presidente a Roberto Marcelo Levingston, un general que estaba de agregado militar en Washington. A Onganía lo reemplaza un general desconocido, Levingston, que vuelve a hacer un intento nacionalista con Aldo Ferrer de ministro de Economía. Y es entonces cuando los liberales deciden poner a su hombre en escena, que es el general Lanusse. Pero entonces lo que hay que entender es que desde el Cordobazo para aquí se empieza a desarrollar eso que Guillermo O'Donnell llama una lucha de clases sin organización, y entonces había que encontrar una salida al país. La salida al país es el gran acuerdo nacional del que habla Lanusse, en el que pretende incorporar a Perón. Dentro del orden internacional, Estados Unidos consolidaba su hegemonía sobre los países que aún no poseían una economía desarrollada. A su vez, tenía una condición de liderazgo inequívoco en el mundo capitalista. Regía en el hemisferio americano la doctrina de la seguridad nacional, impulsada por los Estados Unidos. El asegurarse el control social a partir de una fuerte intervención de las Fuerzas Armadas que previniera de la amenaza comunista. Aquí, en la Argentina, los intereses de Washington tuvieron su epicentro. Aquí, en la Argentina, las Fuerzas Armadas, con toda una tradición golpista además, seguían considerándose árbitros de la situación social
árbitros del conflicto social. Esa era la situación en aquellos momentos. Había factores específicamente nacionales como huelgas, guerrillas, conflictos sociales acentuados que no eran posibles de ser controlados desde el punto de vista de los sectores dominantes. El general Marcelo Levingston, de tendencia nacionalista, alentó expectativas de una alianza entre grupos de la pequeña y mediana burguesía representados por la Confederación General Económica, CGE. A principios de 1971, Córdoba ardía en manifestaciones, en huelgas, en movilizaciones obreras de todo tipo. El gobernador de Córdoba, un tal Camilo Uriburu, dice que la clase trabajadora y las tomas de fábrica, etc., son una víbora, comillas, textual, a la que le cortaremos la cabeza. Frente a esa situación, la CGT llama a una movilización popular que es encabezada por los trabajadores del sindicato Citrax-Citram. Eso es conocido como el Viborazo, en alusión a la amenaza que había desplegado Uriburu. Y por primera vez en una manifestación obrera hay banderas, hay estandartes de los montoneros, del ERP, de las FARC. Todo esto simbolizaba la participación de los trabajadores en la idea de la construcción del socialismo y del retorno de Perón. La posición de Alfredo Almada es armar el gran acuerdo nacional, el GAN, incluyéndolo a Perón, para llegar a elecciones con la anuncia de presidente electo. El 26 de marzo de 1971, el general Alejandro Agustín Lanusse, comandante en jefe del ejército, asume la presidencia de la nación, desplazando a Roberto Marcelo Levingston. El poder militar no había podido consolidar ni la seguridad ni el orden. En noviembre de 1970, el peronismo y el radicalismo convocan a los demás partidos políticos. Dan a conocer en forma conjunta una declaración conocida como La Hora del Pueblo. Impulsada por Perón desde su exilio en España, peronistas, radicales, socialistas y otros grupos políticos reclaman al gobierno militar el urgente llamado a elecciones, la normalización constitucional sin proscripciones y el respeto a las minorías políticas. La Hora del Pueblo se constituyó en una herramienta política de los partidos políticos para negociar con Lanusse la salida electoral e implementar una salida absolutamente democrática, ¿no? En eso, en la llamada Hora del Pueblo, tuvo preponderancia particular, importante, el delegado personal de Perón, en una primera instancia, Héctor Daniel Paladino. Se podría decir que el dictador Lanusse inicia un nuevo, ¿cómo llamarle?, ciclo, una nueva etapa de esa llamada Revolución Argentina que había comenzado con Onganía en 1966. Ya los militares estaban conscientes de que esa revolución argentina tenía los días contados. Comienza a producirse cierta apertura. Un radical, Arturo Monroy, es nominado al frente del Ministerio del Interior para encabezar, para dirigir el proceso de transición. Pero el estado de sitio y la represión continúan. Y entre otros, son encarcelados nada menos que Raimundo Ongaro y Agustín Tosco. Desde la década del 60 venían actuando distintos grupos guerrilleros. El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, escindido del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, optó por la lucha armada para alcanzar los logros revolucionarios. Los montoneros constituían la agrupación revolucionaria peronista. En sus inicios, su acción fue de guerrilla rural, pero influenciados por el cordobazo y el actuar de los guerrilleros uruguayos tupamaros, volcaron sus acciones al ámbito urbano. Vinculados al nacionalismo católico, recibieron la influencia de los sectores del catolicismo tercermundista. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, creadas originariamente en 1967 como Ejército de Liberación Nacional, para organizar un foco guerrillero en el norte argentino de apoyo a las fuerzas del Che Guevara en Bolivia, optaron finalmente por la guerrilla urbana.
Eran marxistas-leninistas, aunque en 1973 se unieron a los montoneros. La lucha política y el contexto ideológico de aquellos años se expresan en dos posiciones que podrían definirse como claras. Por un lado, el gobierno peronista, con su sistema de capitalismo popular como utopía, con su sistema de partidos políticos mantenidos y con su alianza con Occidente en el marco de la Guerra Fría. Por el otro, las organizaciones guerrilleras, tendiendo hacia la instauración del socialismo con la Revolución Cubana como ejemplo, aunque también se tuvo en cuenta a otros países socialistas. Perón mismo, desde el exilio, había adoptado una posición radicalizada. La Iglesia Católica condenaba la opresión. La teología de la liberación, anunciada por el movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo en la Conferencia Episcopal de Medellín en 1969, igualaba el hambre y la pobreza con la violencia. El movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, porque la denominación precisamente no es del Tercer Mundo, sino para el Tercer Mundo, que eso fue expresado varias veces por los sacerdotes, ¿no? Que nos identificábamos como movimiento que queríamos servir al Tercer Mundo. Esta era la intención fundamental, ¿no? Bueno, este movimiento que se origina a principios del 68, de hecho, en enero del 68, tiene su origen en un documento que elabora un grupo de obispos, que esos se denominaron obispos del Tercer Mundo, el Manifiesto de Obispos del Tercer Mundo, en el cual los obispos definen al socialismo como un sistema social que está más cercano a los valores evangélicos que el capitalismo. En medio de la hora del pueblo, el dictador Lanusse llama al Gran Acuerdo Nacional, que consistía en una salida democrática condicionada, por supuesto. Se oponen las organizaciones de la tendencia revolucionaria del peronismo, las guerrillas no peronistas y el sindicalismo combativo. Pero no solo eso. En un marco de violencia, de efervescencia social, Perón y Ricardo Balbín, el conductor de la Unión Cívica Radical, tienen acercamientos que van recortando las aspiraciones de Lanusse. Este llama a elecciones, pero impone restricciones al peronismo. Una de ellas, nada menos, impedir la candidatura de Perón. Tiene una frase que quedará en la historia, Lanusse. A Perón no le da el cuero para volver a la Argentina. Desde Madrid, Perón resuelve las estrategias para superar la conflictividad nacional. La conformación de un Frente Cívico de Liberación Nacional, Fresilina, que agrupa a los partidos políticos, a la CGT y a la CGE, tiene como misión concretar el pacto social deseado por Perón. El Fresilina se amplía y se transforma en el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. Héctor Jacinto Cámpora y Vicente Solano Lima conforman la fórmula presidencial bajo el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder. El operativo Retorno trae a Perón luego de 17 años de exilio. El 17 de noviembre de 1972, Perón regresa al país. Permanece 27 días recibiendo en su casa de la calle Gaspar Campos a diferentes grupos políticos. El exilio de Perón implicaba simbólicamente que el peronismo estaba vivo por una parte, que el peronismo pasó a una etapa de resistencia a partir del exilio de Perón, que Perón jugó estratégicamente en la política argentina durante estos 18 años de exilio, que a pesar de estar exiliado, Perón seguía siendo una figura emblemática de la política argentina y que ningún sector social, político, las Fuerzas Armadas incluidas, en alguna medida, en alguna etapa del desarrollo de estos 18 años, tuvieron que tener en cuenta la figura de Perón en el exilio. Así que, digamos, la figura de Perón en el exilio fue algo simbólico, emblemático para la política argentina. El 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora asume la presidencia de la Nación. Y ese mismo día
firma con el respaldo del Congreso Nacional la amnistía para todos los presos políticos que a la noche son liberados de la cárcel de Villa Devoto. Con la llegada de Cámpora al gobierno, bien que no al poder, las organizaciones de la llamada tendencia peronista, es decir, la juventud y Montoneros, adquieren un fuerte espacio institucional. El 20 de junio de 1973, una multitud esperaba al general Perón. Ezeiza será el espacio donde se materializarán las contradicciones internas de 30 años de peronismo. Grupos de izquierda y de derecha se enfrentaron en forma violenta y provocaron la modificación del esquema político nacional. El 20 de junio de 1973 confluyeron en Ezeiza arriba de 4 millones de argentinos encolumnados detrás de las banderas políticamente más radicalizadas de la sociedad. Eran las banderas de las organizaciones revolucionarias de la época. Y quizás Ezeiza haya sido el puntapié inicial, el ensayo para la tragedia que luego esperaría al país a partir del año 76. El significado de Ezeiza en la política argentina es muy importante, va a tener connotaciones a largo plazo específicamente vinculadas con lo que va a ser la represión en la dictadura militar de 1976, porque en Ezeiza se materializó, se concretó el enfrentamiento ideológico y armado entre los sectores de la derecha y la izquierda peronistas que venían de la década del 60. Perón desde la década del 60 había permitido la promoción, el desarrollo de ambos sectores. Digamos, era, como se decía en la década del 60, que Perón jugaba con las dos manos. Él siempre quedaba como el árbitro entre los dos sectores. Y Ezeiza, vuelvo a decir, ejemplificó y significó el enfrentamiento, la materialización de ese enfrentamiento ideológico entre la izquierda y la derecha peronista a la vuelta de Perón. Todavía quedaba por resolver lo relativo al orden institucional y al pacto social. La idea de Perón era mantener los rasgos, llamémosle, populares del capitalismo, una fuerte participación de los trabajadores, más bien de los sindicatos que los nucleaban, y tratando a su vez de atraer a los sectores económicos dominantes. Con estos fines, Perón convoca, por un lado, al Ministerio de Economía, al titular de la Confederación General Económica, la CGE, José Bergelbart, y en la CGT a su leal y muy ortodoxo José Ignacio Rucci. En julio, Héctor J. Cámpora renuncia a la presidencia de la Nación. Es reemplazado por Raúl Lastiri. Las elecciones de septiembre de 1973 consagran la fórmula Perón-Perón. Juan Domingo y María Estela Martínez, su esposa, conocida como Isabelita. Es el inicio de una nueva etapa que comenzará en principio con el desplazamiento de la izquierda peronista. En las elecciones de septiembre del 73 ya se había producido el desplazamiento de los sectores progresistas de izquierda del peronismo que habían tenido su etapa de importancia durante los pocos meses del gobierno de Cámpora, en donde estos sectores habían ocupado cargos importantes en el ámbito educativo, en el ámbito político, habían promovido algunos intentos de reforma política vinculados al contexto progresista, pero la renuncia de Cámpora, la convocatoria nuevamente a elecciones para ese mismo año, el 73, implicaba el triunfo de los sectores de derecha, la influencia loperreguista sobre la figura personal, sobre la figura de Perón, los sectores sindicales también vinculados al sector loperreguista, liderados por Rucci y después por Lorenzo Miguel, que representaban a los sectores más ortodoxos, más conservadores de la derecha peronista. El 11 de septiembre de 1973, el feroz golpe de Estado de Pinochet derroca en Chile al presidente socialista Salvador Allende. Y aquí, en la Argentina, Perón
que durante casi toda la etapa de su exilio se había apoyado fuertemente en las organizaciones armadas para promover su retorno, manifiesta o empieza a manifestar un giro. Un decreto declara la ilegalidad del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero a esa altura ya no era la única organización armada. Incluso para esta misma fecha, un comando que posteriormente aparece vinculado a Montoneros asesina al líder de la CGT, José Ignacio Rucci. Perón basaba su gobierno en la expansión del mercado interno y el crecimiento de las exportaciones con una fuerte intervención del Estado. El pacto social se vio afectado por la suba de precios y el desabastecimiento, que pusieron en riesgo el plan económico. La crisis del petróleo del 73 implicó de alguna manera una crisis del sistema capitalista, porque esa crisis implicó que los países productores de petróleo subieran de manera desmedida el precio del barril del petróleo como represalia a los principales países capitalistas que habían apoyado en la guerra de los 6 días y en la guerra de Yom Kippur en el 73 a Israel, en detrimento de los países árabes que eran los principales productores de petróleo. Las actividades guerrilleras acentúan la crisis. En enero de 1974, el ERP lanza un ataque tipo comando sobre los cuarteles de Azul. Perón otorga al hecho una excepcional importancia y promueve la modificación del Código Penal, naturalmente con el objetivo de promover penas mucho más duras. Como si esto fuera poco, el 1 de mayo de 1974, en una recordadísima manifestación popular, Perón echa a los montoneros de la plaza. Muere muy poco después, el 1 de julio. El mando es asumido por María Estela Martínez de Perón, que comienza a rodearse de lo peor de la ortodoxia peronista y a quedar presa de la influencia del nefasto José López Rega. La AAA, Alianza Anticomunista Argentina, fue fundada por José López Rega. Se trataban de comandos destinados a garantizar la pureza ideológica del proyecto peronista. La AAA se constituyó en un grupo paramilitar que se propuso luchar contra los sectores progresistas o sectores de izquierda, desde el punto de vista social y político. Fue un grupo paramilitar de orientación nazifascista que organizó López Rega y que después, como dijo en la famosa carta de Rodolfo Walsh a las juntas, las Fuerzas Armadas se constituyeron en la 3A. La provincia de Tucumán fue la elegida por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, para desplegar sus acciones de guerrilla rural. La estrategia se conocía como foquista. El foquismo consistía precisamente en eso, en crear focos, muchos focos en todo el país. Tucumán era la idea primigenia, para luego expandir la acción hacia las ciudades. Esto contó con el apoyo, con cierto apoyo, de los trabajadores de los ingenios azucareros. La idea, naturalmente, era expandir la sensación y luego la certeza de que había otro ejército paralelo, nacional, popular, revolucionario, naturalmente. La crisis del petróleo del año 1973 produjo en el mundo capitalista una larga y profunda recesión. Las bajas tasas de crecimiento se combinaron con el aumento de la inflación. Sin duda, en esta crisis puede rastrearse el futuro derrumbe del llamado Estado benefactor. Desde la perspectiva de los sectores dominantes, la crisis estaba generada y aún agravada por el poder de los sindicatos en particular y más en general por la clase trabajadora, que con sus presiones reivindicativas sobre el salario afectaban el modelo de acumulación capitalista y aumentaban el gasto social del empresariado. Se necesitaba un Estado que frenara las demandas populares y que frenara el poder de los sindicatos. La aplicación de un nuevo modelo económico era inminente. El Consejo Empresario Argentino, que nucleaba a Martínez de Hoz y a Roberto Aleman, entre otros, estimulaba a los militares y a grupos políticos para que impulsaran un plan liberal económico que recortase el poder sindical y promoviese la devaluación. Celestino Rodrigo es nombrado ministro de Economía por el gobierno de Isabel Perón.
toma una serie de medidas drásticas que reciben el nombre de Rodrigazo: devaluación del 100% y aumento de tarifas y combustibles. El 5 de febrero de 1975, quien ejercía la presidencia provisional del Senado y provisoriamente la de la Nación, Ítalo Argentino Luder, firma el decreto que ordena combatir las acciones guerrilleras que se estaban desarrollando en Tucumán. Ese decreto incluía una figura y particularmente una palabra. Ordenaba aniquilar el accionar subversivo. Esa figura, pero particularmente esa palabra, pretendieron ser empleadas como excusa años más tarde por las Fuerzas Armadas, en el sentido de que la carnicería humana que habrían de desatar sobre la sociedad argentina había sido ordenada por un gobierno legal, por un gobierno constitucional. Videla ya era el comandante en jefe del ejército. Y en 1976, el 24 de marzo, las Fuerzas Armadas asaltan nuevamente el poder. Se desata el periodo más trágico, más terrible de la historia de los argentinos. Es lo que compartiremos, es lo que veremos, es lo que analizaremos en la próxima emisión de UBA 21.